tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V y bienvenidos a Ferrol. Nos encontramos en este preciosísimo Teatro Jofre, rehabilitado hace unos años y en el que hoy vamos a celebrar, porque esa es la palabra, este programa de Vía V en el que vamos a hablar de esta ciudad con muchos retos de futuro planteados por delante, pero también de las cosas que han sucedido en este miércoles tan intenso como suele suceder últimamente. José Manuel Rivalera, alcalde de Ferrol, muy buenas noches. Muy buenas noches. Si tuviera que elegir un problema vinculado a Ferrol que le gustaría resolver con carácter inmediato, ¿cuál sería? Bueno, pues cambiar el ritmo de esta ciudad de los últimos años, asentándola en los sectores clave que la han llevado a existir. ¿Qué sectores serían esos? Bueno, pues yo creo que hay varios muy importantes asociados a la propia historia de nuestra ciudad. El primero, el naval; el segundo, el logístico asociado al puerto; el tercero, el saneamiento asociado a la ría; y el cuarto, la diversificación económica asociada al suelo industrial. Bueno, pues vamos a entrar en detalles de todas estas cosas que pone encima de la mesa el alcalde de Ferrol. Hablaremos de las fortalezas de esta ciudad y de cosas que suceden como estas que hemos captado en las últimas horas. Bueno, me dicen que no tenemos ese cebo preparado de parte de las personas que nos hemos encontrado en las últimas horas por las calles de Ferrol y que han bueno, pues ayudado a construir el relato que les vamos a presentar en los próximos minutos, y creo que ahora sí que podemos escuchar a esas personas. Para mí, que soy artista, poder vivir del arte desde este punto tan remoto es el triple de difícil que tener que hacerlo desde otra ciudad de Galicia, pero puedo sobrevivir y puedo subsistir, así que yo lo veo con la realidad, es optimista. Si sabremos adaptarnos a las nuevas tecnologías y a la transformación de la economía, Ferrol tiene futuro. Si quieres buscar un sitio tranquilo en el que vivir, en que en 10 minutos pues te pongas en una playa como la de Doniños, pues sin duda Ferrol es el lugar. Futuro puede ser esperanzador, pero hay que ganárselo, y esa es la clave. Bueno, vamos a hablar de Ferrol en los próximos minutos en el transcurso del programa de esta noche, y vamos a hablar también de las cosas que han sucedido, como les contaba, este miércoles, la actualidad pasa un día más por la sede del Partido Popular con esa última imputación del exministro Ángel Acebes, que se suma a la reciente salida del partido de otro pata negra, Rodrigo Rato. El exgerente del FMI, seguro que ya lo saben, ha depositado la fianza que le exigió el juez por utilizar las denominadas tarjetas negras de Caja Madrid, uno de los grandes escándalos de los últimos tiempos. Pero al margen de estas circunstancias que rodean a cada una de estas dos personas, en estas horas se repasa también la evolución de aquellos gobiernos que conformó José María Aznar en los años 2000 y en los que hoy destaca un número llamativo de personas imputadas. Marina Chiavegato, haznos un repaso por aquellos gobiernos. Pues Fernanda, vamos a ver una foto que es del año 2002, del gobierno de Aznar del año 2002, donde vais a ver que el 75% de las personas que salen en esta foto están o imputadas o duermen en la cárcel o, según los papeles de Bárcenas, cobraron sobresueldos. Son 12 de los 16 miembros del gobierno. De estos destacamos a Aznar, quien supuestamente cobró 700.000 euros, a Rajoy 1,5 millones en sobresueldos, a Arenas, Álvarez Cascos, Cañete y Montoro, quienes siempre, según los papeles de Bárcenas, cobraron 300.000 euros de la caja B del PP, y habría que sumar también a estos todos Rodrigo Rato y Acebes, que ya sabéis que están actualmente imputados, y también Fernanda, Jaume Matas, que como todos sabemos está en la cárcel. Bueno, pues hoy uno de esos ministros que aparece en esa foto y que actualmente es presidente del Congreso, estamos hablando de Jesús Posada, reivindicaba en el Parlamento la figura de José María Aznar. Bueno, pues lo siento mucho, tenemos algún problema técnico, en estos momentos no podemos escuchar ese corte, esas declaraciones de Jesús Posada, que como sabemos está siempre dispuesto a atender a los medios de comunicación. No hemos tenido la misma suerte los periodistas con el presidente del gobierno. A ver, ahora me dicen que sí, que podemos escuchar a Jesús Posada. Adelante. No reniega, por supuesto, de haber formado parte del gobierno de Aznar, es más, supongo que se sentirá orgulloso. Pero hombre, ¿cómo voy a renegar de eso? Sería sorprendente que renegar en absoluto. Me siento muy orgulloso y creo que hicimos grandes cosas por España. Supongo que también cometeríamos errores, eso es lo suyo, pero yo me siento muy orgulloso de aquella época que yo creo que la mayoría de los españoles, yo diría, sí, la inmensa mayoría, recuerdan como una buena época.
Bueno, palabras, como decíamos, del presidente del Congreso, de Jesús Posada, en relación con lo que sucedió en los años 2000 en España con esa presidencia de José María Aznar. Posada fue explícito, dijo lo que pensaba, habló de más cosas que vamos a escuchar enseguida. Hubo más problemas para conseguir una valoración de otra persona, seguro que adivinan quién, porque suele ser bastante parco en estos momentos. Estamos hablando del presidente del Gobierno, del presidente del Partido Popular, del señor Mariano Rajoy. Ayer se le preguntaba también en el Congreso por Rodrigo Rato. Recordarán lo que hacía. Hombre, por favor, oiga, por favor, hombre, pero... Señor Rajoy, estamos alineados de que el señor Rato ya no esté en el partido. Bueno, pues esto era lo que pasaba ayer en el Congreso, cuando Mariano Rajoy era asaltado, entre comillas, por los periodistas para que valorara la situación, como les decía, de Rodrigo Rato, que acababa de anunciar su salida del Partido Popular. Hoy se trataba de preguntarle por otra persona, en este caso por Ángela Acebes, que la semana próxima se tendrá que enfrentar al juez en calidad de imputado. Mariano Rajoy tampoco quiso hablar. Presidente, ¿van a descansar por favor. Bueno, pues hablaremos en el transcurso del programa esta noche de una de las noticias de la jornada. Lo vamos a hacer con Carlos Agulló. Muy buenas noches. Hola, buenas Subdirector noches. de La Voz de Galicia, delegado de La Voz en esta estupenda ciudad, en Ferrol. Estamos en un teatro en el Jofre que antes, allí en la Tramoya, en la parte de atrás de este escenario, apuntabas que fue protagonista de una de las últimas películas de Francisco Rabal, ¿no? Sí, Divertimento era la película. Y me acordé al entrar en los camerinos porque, como comentábamos, fue justo antes de iniciarse la restauración, que como veis una restauración muy acertada, y apenas, creo que lo comentaba el alcalde también cuando estamos aquí, apenas hizo falta atrezo en aquella película porque se rodó en un escenario natural, el teatro tal como estaba en aquel momento, con un ambiente así muy decadente, muy entrañable también. Muy intenso. Sí. No queremos ambientes decadentes esta noche, pero seguro que el espíritu de Paco Rabal y de Federico Lupi, que creo que era el otro protagonista, nos acompañará esta noche en estas tablas que estamos ocupando en una noche muy estupenda para celebrar el programa. Está con nosotros también Roberto Blanco Valdés. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te sientes así de prima donna? Pues la verdad es que esto le da a uno ganas de arrancarse con el área de las joyas, ¿no? No, está muy bien, la verdad es que el teatro es un espectáculo, yo no lo conocía, es precioso. Y bueno, saludar hoy especialmente a los espectadores que nos están viendo aquí en el teatro directamente. Buenas Esto es un noches. privilegio, lo de tener a la gente viéndole los ojos sí, no sí. es lo normal. Estaremos más torpes, nosotros porque estamos más nerviosos, ¿no? No, más exigencia. Sí, Espero que más deis lo torpes. mejor de vosotros, que Sí, sé sí. que es mucho. Seguro que Iván sí. Puentes, moi boa noite. Tamén de aquí da zona, non exactamente de Ferrol, pero aquí de cerquiña, non? Sempre da outra banda da ría, pero en todo caso considerando esta cidade como a capital da miña comarca e evidentemente como a cidade de referencia e un lugar no que pasei a miña infancia tamén, neste teatro, vindo ao cine cando estaba nese estado que decía Carlos e nunha cidade pues, que está vinculada a la vida. Rubén Pérez, moi boa noite. Como estamos? Moi ben, unha cidade moi significativa para os vigueses tamén, que temos moitas condicións comuns. Efectivamente, porque Rubén ven de Vigo, outra cidade que tamén ten unha característica económica que comparte con Ferrol, que é esa adicación ao sector naval. E está con nos tamén Xosé Luis Barreiro. Moi boa noite. Hola, boa noite. Un bolo máis. Sí, para os de Forcarei tamén Ferrol é importante. Sí? Eu estuve pero para os de Forcarei é algo que non sexa importante, porque como eu xa yo dixen un día a Roberto, pero Forcarei é como un Macondo dous. A miña visión é ao revés, que Forcarei sea importante para todos, non que todos sean importantes por Forcarei. Vou no logrando pouquiño a pouco, verdad? Pero eu estuve aquí cando era un rapaz de sobre 7 anos ou 7 anos e medio. Botei aquí unha larga temporada na casa dunha tía miña que vivía en Xubia. Bueno, por razóns familiares, non? E claro, eu despretei aquí a moitas cousas, cando viña da aldea, vía, por exemplo... Non concretes. Vía, por exemplo, os tranvías, os 7 anos despertase a outras cousas. Bueno, os tranvías, a cidade, os arsenales, todo eso, pois a min parecíame que era así como... que sei eu, como Chicago, non? Esa é un pouco a impresión que tuve. Dices como Chicago porque incluso aquí había moito préstamo do inglés, por exemplo, non? Como consecuencia da presencia, non? Despois, claro, eu recordo Ferrol de outra etapa moito máis complicada, cando entramos na Xunta,
ahora xa é a prehistoria, verdad? Pero empezou todo o proceso da reconversión naval no ano 83, se mal non recordo. E, por tanto, recordo todo aquel tempo da Plaza do Obradoiro chea de xente de aquí, non? Que ao mesmo tempo que che chamaba algunhas cosas e tal, te saludaba cando salías con moito cariño. Bueno, pois conocín a moita xente de aquí, a diputados tamén, alcaldes e todo. E entonces, pois, para min é unha ciudad que, aínda que parece distante, pois é moi... Podemos falar, lóxicamente, tamén do sector naval, do momento que está pasando, pero falábamos dese órdago que algún lle está plantexando nestes momentos os gobernos de José María Aznar como consecuencia da situación de algúns dos ministros que formaron parte daqueles gabinetes. E ti, como estás encaixando a última nova que ten que ver con Ángela Cebes? A ver, eu quero vivir de unha convicción que creo que ten algo de realidade, que é que hai cousas que hoxe en día as sociedades ven con un enorme escándalo e con un enorme enfado porque estamos indignados en términos generales e que noutro tempo foron moito máis asumidos a pesar de ser ou conocidas ou intuídas. Pero eso é só un intento de vivir con eso, porque eu sempre teño a vocación e teño a idea de defender a política como actividade fundamental dunha sociedade e de enlodala o menos posible. Ese é o meu intento. A realidade é que a visión de como aqueles polvos traen estes lodos é realmente terrorífica, xa que acabamos tendo a sensación de que non quedou unha parte sana de todo aquilo. Entre outras cousas, eu creo que iso é máis grave, ou se queremos máis significativo, porque eles foron un pouco abusores da súa excelencia. Eu acórdome moitas veces de unha frase que se acuñara, que era Rodrigo Rato era o mellor ministro que tuvera España desde Carlos I, de España e V de Alemania, verdad? E agora, cando ves así, dis, non se pode cuspir tan alto porque generalmente pasa o que pasa. Bueno, hablamos de Rodrigo Rato y hoy la verdad es que hemos podido escuchar su declaración ante el juez, tanto la de él como la de Miguel Blesa. Lo escucharemos después con detalle, pero ¿saben por qué el señor Blesa no detectó que estaba cobrando unos 50.000 euros al año a mayores de sus retribuciones oficiales a través de las famosas tarjetas Black? ¿Saben por qué no detectó que se estaba produciendo ese ingreso, insisto, de 50.000 euros al año? Pues se lo explicó al juez. La cantidad dispuesta con tarjeta, siendo una cantidad importante o despreciable, pues tiene un peso específico dentro del total de las retribuciones y las retenciones que eso supone. Puede ser un 2% o algo así. Bueno, Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, que no detectó ese ingreso de 50.000 euros adicional procedente de las tarjetas negras porque simplemente representaba un 2% de sus ingresos totales. Veíamos antes a Jesús Posada, presidente del Congreso, que hoy ha hecho también un elogio de la justicia. Escuchen lo que ha dicho en los pasillos del Congreso porque contrasta con otras declaraciones que escuchábamos ayer y que salían ni más ni menos que de la boca del presidente del Tribunal Supremo. Que la justicia puede ser lenta, en opiniones, pero es implacable, y todo sale a la luz. Aquí no se salva a nadie y el que la hace, la paga. Nuestra ley de enjuiciamiento criminal no da respuesta a unos, y lo sabemos bien todos, a la nueva criminalidad que hay que afrontar. Es un modelo de enjuiciamiento criminal, permítanme la expresión, que está pensado para el robagallinas, pero desde luego no para el gran defraudador. Roberto, tendremos ocasión después de estar en más detalle, pero me ha llamado mucho la atención estas declaraciones que, como decíamos ayer, hacía Lesmes, del presidente del Tribunal Supremo, porque no es un comentario que haga, lo decíamos, un profesor de universidad, un tertuliano, un analista político, es un comentario que hace una persona que, como decimos, preside el Tribunal Supremo y que pone en jaque y que cuestiona en realidad el funcionamiento de la propia justicia, diciendo que hay una justicia para robagallinas, término un poco antiguo por otra parte, y el gran defraudador. ¿Cómo lo encajas tú? Además, Lesmes, hay que tener en cuenta, muchos de nuestros espectadores no tienen por qué saberlo, pero ya se lo decimos nosotros. Lesmes no solo es el presidente del Tribunal Supremo, sino que en su condición de presidente del Tribunal Supremo es presidente del Consejo General del Poder Judicial, que es un cargo que va asociado al de presidente del Tribunal Supremo, mejor dicho, el presidente del Consejo es presidente del Tribunal Supremo, y por tanto es el presidente del órgano que, según la Constitución, es el órgano de gobierno de los jueces, ¿no? Bueno, evidentemente, si esto lo digo yo, si esto lo dice José Luis, si esto lo dice un profesor universitario, si lo dice un periodista, tiene una importancia. Si lo dice el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, tiene otra, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, pues significa que el Lesmes debería de estar proponiéndonos ya, o proponiéndole al Gobierno en todo caso, o al Consejo del Poder Judicial en todo caso, las medidas que habría que adoptar
actuar con extrema urgencia para resolver lo que él denuncia como un problema gravísimo de la justicia. ¿Tú crees que tiene razón? Yo creo que hay una parte importante de verdad en lo que dice Lesmes. Sí, yo creo que hay una parte importante de verdad. Es decir, yo creo que hay una justicia para los ciudadanos normales que funciona de una manera razonablemente eficaz, aunque lenta, muy lenta, y que hay una justicia para los poderosos que funciona de una manera mucho más compleja. Es verdad que no es lo mismo perseguir a un ratero, es más fácil perseguir a un ratero que perseguir a un gran delincuente económico de cuello blanco. Ese viejo dicho, si robas 1.000 euros el problema lo tienes tú, y si robas 1.000 millones el problema no, pero quería no señalar tú, que hay una dificultad objetiva, es decir, que una gran operación de blanqueo de dinero es una operación que exige una investigación judicial, una investigación fiscal mucho más difícil y mucho más, normalmente más lenta. Pero en todo caso, él denuncia un problema que es un problema, yo creo que real, ante el cual deberían de tomarse medidas, porque la justicia es, sin duda alguna, el sector de la administración pública, la administración de justicia es el sector de la administración pública, de las administraciones públicas, donde yo creo que la penetración de la democracia ha sido menor. Y esto es un problema muy serio. Bueno, pues vamos, no estamos diciendo ninguna tontería, vamos a hablar en el transcurso del programa, me interesa el resto de las opiniones de la mesa, pero vamos a detenernos un rato en Ferrol, a pasear por sus calles y a ver qué está sucediendo en esta ciudad en los últimos tiempos. Disfruten. Hay un Ferrol gris por su economía, pero también una ciudad que desea empezar de nuevo. Llevamos tiempo retratando a Ferrol como una ciudad que pierde habitantes, que pierde empleo, que pierde actividad económica e incluso la llegamos a comparar alguna vez con el Detroit gallego. Las cifras no son buenas, pero una ciudad es algo más que números, es también sus personas. Y es a veces en los momentos más difíciles cuando surgen ideas e ilusiones capaces de darle la vuelta a una situación tan terrible. Aquí en Ferrol las hay y nosotros vamos a conocer algunas. Navantia es la bomba que irriga de sangre a toda la ciudad. Su práctica paralización afecta a todos, como a los comercios. Pero en medio de este escenario también hay valientes que no quieren aplacarse. Hay tiendas que abren y profesionales que ponen en marcha empresas punteras aquí, en casa. Somos una empresa innovadora no solamente en Ferrol, sino también en Galicia. En técnicas muy novedosas, superordenadores y predicciones numéricas de contaminación. Aquí es donde me gusta estar. Como la canción de los limones, pues aquí seguimos. Una ciudad que nació por su ría tiene que deberse a ella. Eso es sin duda lo que piensa Manuel, miembro de la cofradía. Nací ahí, a 100 metros de aquí. Ferrol se creó por el mar. Pues tiene que seguir viviendo del mar. Y espero que sigan viviendo mis hijos de la ría, porque tiene futuro la ría si se sanea. Pero para esto es imprescindible un saneamiento que por fin empieza a materializarse. A día de hoy vierte directamente todas sus aguas residuales a la ría sin ningún tipo de depuración. Con la construcción de estos colectores lo que vamos a poder es depurar esas aguas. Ferrol también es deporte. Da luz a muchísimos talentos en el mundo del deporte. A nivel de triatlón es la referencia a nivel mundial. Ya Padel, de hecho, que es la segunda ciudad en Galicia con número de licencias. Y por qué no, turismo. Las instalaciones militares y los astilleros son un mundo por descubrir. Teño moitísimas máis peticións de grupos que me chaman, de axencias que se interesan por Ferrol, porque é unha cousa ademais que non se ve noutros sitios. Estamos falando do Arsenal, estamos falando dos Asteleiros, unhas instalacións que levan aquí dende máis de 250 anos. Que haya que reinventarse no significa que tengan que renunciar a su pulmón. Profesor de Ingeniería Naval, Luis está convencido de que si se lleva a cabo un plan efectivo y comprometido, hay futuro en el naval. Los chicos, cuando empezamos a estudiar la asignatura de transporte marítimo, pues efectivamente tienen una percepción de que estamos ante un sector en decadencia. Simplemente cuando yo les muestro lo que es las estadísticas, las realidades de la actividad del transporte marítimo o la explotación de los recursos marinos, salen con una idea completamente distinta. En el barrio de Canido han conseguido un pequeño milagro. Con sus pinturas de las meninas han llenado de luz esta esquina de Ferrol. Lo que es una evidencia es que cuando empezamos con esto había unos 3.000 habitantes en el barrio y ahora hay 9.600. Todo ese gris, pues llenarlo de color, es un poco como una careta ante esa tristeza. La verdad que ha dado muchísimo más optimismo a la gente que vive aquí. Yo creo que en Ferrol nos hemos aficionado un tanto a hacer más fotos en blanco y negro que en otro color. Yo soy de los que pienso que Ferrol tiene unas grandes posibilidades. Su esperanza es que esta iniciativa vecinal no quede solo aquí. Hay más zonas que lo necesitan, como el Casco Bello. Ahora entran por aquí los mariscadores. Y de un mar, el de la ría, nos vamos a otro, al del Atlántico. Las olas ferrolanas pasan por ser de las mejores de Europa
para los surfistas. Y no solamente en cuanto a surf, sino que se trata de unos parajes naturales con un valor medioambiental, paisajístico, pues increíble. Es que seres capaces de atraer ese tipo de turismo de calidad. La ciudad en la que vivimos es una ciudad maravillosa. Es simplemente una cuestión de abrir los ojos. Con eso no me refiero únicamente a las playas. Venga, hasta luego. Lo que quieren sus vecinos es que los vaivenes se queden solo en las olas. Bueno, alcalde, decía nuestra compañera Mila Méndez en la entradilla de ese reportaje que hay quien compara a Ferrol con el Detroit gallego. Yo no sé si hay tópicos que tienen que ver con los últimos años o con el devenir histórico que le ha tocado en los últimos tiempos a Ferrol que como alcalde le molestan o le parece que son injustos. No, a mí no es que me moleste, ¿no? Porque yo creo que sí que es verdad que Ferrol ha vivido una crisis asociada a la reconversión naval y no ha sabido reinventarse para sobreponerse a esa crisis, ¿no? Es verdad que ha tenido agresiones muy importantes, en este caso por parte de algunos gobiernos de España o por parte del proceso de la Unión Europea, que han afectado muy directamente a nuestros astilleros, pero aquí también ha faltado un proyecto de ciudad que le permitiera reestructurarse, reinventarse y apostar por el futuro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esas son dos causas importantes que hay que analizar y sobre las cuales lo que hay que hacer es actuar. Claro, y en el análisis que supongo que ya están haciendo desde que en concreto usted llegó a la alcaldía de Ferrol, ¿a qué conclusiones han llegado? ¿Qué ha pasado en la sociedad ferrolana? Por supuesto en sus dirigentes, por supuesto en ese otro entorno del que usted hablaba, pero ¿qué ha pasado para que Ferrol, una ciudad pujante, de la que José Luis Barreiro hablaba como apabullante en el sentido de moderna, con una tecnología avanzadísima, con una aportación de capital humano que era lo último, ¿qué ha pasado para que la ciudad se haya dejado llevar, digamos? Bueno, pues yo creo que ha habido fundamentalmente esa reconversión de principios de los años 80 de la que se habló aquí. Yo tenía muy pocos años y eso ha marcado a una o varias generaciones de ferrolanos, ¿no? Y después ha habido la falta de proyecto de ciudad. ¿Por qué? Por la seguramente fractura social y fractura política también de esta ciudad. Esta ciudad en 30 años ha sido, pues yo creo que la única ciudad de toda Galicia que no ha tenido nunca un gobierno de mayoría. Las coaliciones y los gobiernos inestables han sido mociones de censura, han sido una práctica habitual en los últimos 30 años. Yo, por poner un ejemplo, es la única vez en toda la democracia en este mandato donde se aprueban 3 presupuestos consecutivos. Esto, que es algo normal en todas partes, pues no venía pasando en esta ciudad. Por eso lo importante, ya digo, es un proyecto de mayorías, un proyecto integrador que sepa que aquí hay mucho que hacer, que hay que reinventarse, que hay que reivindicar lo que nos corresponde, pero también apostar hacia sectores estratégicos y de futuro. Le pido 2 mensajes, uno para los ferrolanos, los que nos están escuchando aquí, pero los que nos están viendo, que seguro que son millones, de futuro. Convénzalos de que este lugar en el que estamos hoy tiene un futuro esplendoroso, que diría el otro. Bueno, yo no voy a decir que tenga un futuro esplendoroso, pero yo creo que vamos a conseguir entre todos lograr ese objetivo de cambiar. ¿Cómo se rompe esa dinámica? ¿Cómo la va a romper? Pues la vamos a romper con datos, ¿no? Y la vamos a romper consiguiendo que sectores económicos cambien claramente, porque la principal preocupación de la gente en estos tiempos, y en Ferrol en los últimos 30 años, es el empleo, ¿no? Por lo tanto, se lleva hablando aquí de una reconversión que no ha existido, ¿no? Y a mí, bueno, pues me impacta muchísimo que hay gente que sigue hablando con toda la naturalidad de la reconversión industrial de Ferrol. Mire, es que aquí no se ha reconvertido nada, aquí se ha prácticamente cerrado la industria naval y no se han generado otras industrias diferentes. Eso es reconvertir, no se ha hecho. Yo tengo esperanzas de que seamos capaces de hacerlo y que seamos capaces de aprovechar ese potencial de 200 años construyendo barcos y reparando barcos. Yo estoy convencido que nuestro puerto va a ser un elemento de desarrollo importantísimo. Es que, bueno, pues mucha gente no sabrá en Galicia que el puerto de Ferrol es el puerto que más mercancías mueve de toda Galicia. Pues este es un dato esperanzador, un puerto que está ya
con un puerto exterior en uso, más de 1.500 metros de línea de atraque con más de 20 metros de calado, que nos va a permitir tener en Ferrol buques post-Panamá. Quiero decir, esos son factores de desarrollo que están ahí y que tenemos que saber aprovechar con audacia y sabiendo que tenemos que mirar para adelante. Pues insistamos en esa audacia de la que está hablando. Vamos a hablar después concretamente del naval, de las últimas noticias que tienen que ver con este sector aquí, pero dígame alternativas al naval. Decía que la reconversión naval no se ha producido, que la dependencia económica del naval bueno, pues ha provocado los problemas que ha provocado como consecuencia de cómo está en estos momentos la construcción de buques. ¿Por dónde cree el alcalde o por dónde me dice que ya está yendo esa alternativa? ¿Qué otros sectores económicos importantes representan el futuro de esta ciudad? El naval es un ámbito económico mucho más amplio que lo que todo el mundo entiende por construcción naval propiamente dicha. Tenemos la construcción naval para el Estado y otro tipo de construcción naval, pero tenemos que apostar realmente por el sector de reparaciones. Somos uno de los 10 mejores astilleros del mundo en reparaciones de buques gasistas. Tenemos que apostar por la eólica marina y tenemos que ser capaces de poner en valor algunos terrenos, por ejemplo los de la antigua Estano, que algunos han llamado, igual que la palabra reconversión, terrenos ociosos. Esos son grandes oportunidades que tenemos que ser capaces de explotar. Yo hablaba del ámbito portuario, del ámbito logístico. Va a generar, cuando lleguen los contenedores, cientos de empleos en esta comarca, porque tenemos seguramente una posición más avanzada que otros puertos en este ámbito. Después el propio saneamiento de la ría. Tenemos una ría muy rica en marisco, que tenemos que ser capaces de sanear para que no haya restricciones a la actividad económica de la ría. Pues esos son 500 empleos, cuando la ría pase de zona C a zona B. Pues estos son los sectores en los que tenemos que trabajar si realmente queremos cambiar. Y después tenemos que cambiar otra cosa, ¿no? Porque es verdad que Ferrol ha tenido una bajada poblacional muy importante en los últimos años y ese es un Yo no sé, factor. alcalde, en esos rankings que inevitablemente hacemos siempre, de las ciudades, cómo van evolucionando, hay unas que suben, otras que bajan. Sí, pero Ferrol está en la dinámica de pérdida. es verdad que Ferrol, como consecuencia de esa inestabilidad de la que yo hablaba antes, bueno, pues no ha sabido dar oportunidades para el desarrollo residencial o para el desarrollo de implantación de empresas, que sí han hecho otros lugares de nuestro entorno. Y al final, el número de personas que viven alrededor de la ría, curiosamente, es el mismo. El que ha perdido es Ferrol porque, perdonando, ha echado a la gente de aquí. Ha echado a la gente de aquí porque si usted quiere hacer una casa o quiere rehabilitarla, pues aquí es imposible. ¿Qué estamos haciendo? Afrontando los planes especiales con menos limitaciones de los que existían hasta este momento, porque aquí nos hemos dedicado a catalogar todo. Entonces, bueno, pues al final puedes tener un museo magnífico, pero si la gente no le das la más mínima oportunidad de rehabilitar su vivienda, se acaba yendo de los cascos históricos. Y por otro lado, modificar el Plan General de Ordenación Municipal para crear lugares donde la gente pueda comprar una vivienda. Pero de momento en el Casco Bello tienen problemas, porque la situación de muchas de las viviendas es la que es, ¿no? Pues efectivamente, y es porque los niveles de protección han sido excesivos desde mi punto de vista, y por eso estamos haciendo un plan especial para el barrio de Ferrol ¿Cree que Bello. ese es el problema del Casco Bello de Ferrol? Bueno, no me cabe la menor duda. Aquí, bueno, pues para cambiar una ventana, pues hay que pedirle permiso a la Dirección General de Patrimonio de la Xunta de Galicia. Bueno, pues creo que hay que habilitar los instrumentos urbanísticos para que eso no tenga Eso que pasa en suceder. otros cascos bellos, ¿no? En los que no se ha producido esa Bueno, fuga y ese deterioro tan otros brutal. han ¿no? hecho planes especiales adaptados a las necesidades que tenían los vecinos. Aquí estamos haciendo ahora el de Ferrol Bello, ya está elaborado, ya está en la Xunta para aprobación y yo espero que en este mandato todas esas limitaciones de Ferrol Bello dejen de existir y que podamos copiar las cosas positivas del plan de Ferrol Bello para el barrio de la Magdalena. ¿Qué les dan a los deportistas en Ferrol? Tenemos ahí a Javi Gómez Noya batiendo todos los récords. ¿Por qué hay tanta gente dedicada al triatlón? Hay aquí? una tradición deportiva y cultural muy importante en esta ciudad que tiene mucho que ver con lo que decía, ¿no? Esta ha sido pues una ciudad de contrastes, ¿no? Y aquí la práctica de deporte, bueno, pues siempre ha estado muy ligada pues a la actividad, a las dos actividades fundamentales de esta ciudad y ha tenido una influencia en muchísima gente que ha sido
a los astilleros y que ha sido a la marina, ¿no? Y han fomentado muchísimo la práctica de estos deportes. Bueno, vamos a hacer una conexión porque les decía que lógicamente vamos a hablar de naval y de las últimas noticias que tienen que ver con este sector y que afectan directamente a Ferrol, pero para que la gente tenga información precisa de lo que estamos hablando, vamos a hacer una conexión con Marina Cadegato, que la tengo muy cerquita, no en el plató de informativos, como sucede habitualmente, para que nos haga un pequeño repaso de qué ha pasado con el naval y con Ferrol en las últimas semanas. Marina. Pues Fernando, empezamos a principios de este año cuando Pemex anuncia que encargaría uno de sus floteles aquí a Navantia Ferrol. Unos meses más tarde es el presidente de la Xunta quien anuncia que a este flotel se sumaría otro encargo, el encargo de un buque militar para la Armada Española. Aunque el sector seguía con su lucha, sostenía que la única forma de solucionar el problema del naval aquí en Ferrol era la construcción de un dique flotante para poder así aumentar la capacidad de reparación de grandes buques en este astillero. Así que en agosto la Xunta decide aparcar este proyecto. Sostiene que según la Unión Europea está prohibido financiarlo con subvenciones públicas. Y en septiembre, más malas noticias, Navantia desvía a Cádiz parte del flotel de Ferrol justificando retrasos en la obra. Hace unos días, comisiones obreras, AGE y PSOE se reunieron con Almunia y él les garantizó que sí se podría construir el dique con las ayudas públicas y que el problema fue que el gobierno español nunca llegó a presentar una consulta formal sobre este tema. Esto en lo que tiene que ver con la política, pero nosotros también queremos hablar de cifras y cuando hablamos de cifras existen las buenas y las malas. Vamos a empezar por las buenas. Tienen que ver con Navantia y con sus reparaciones, porque Navantia se consolida en las reparaciones de gaseros. Alcanzó este año cifras récord. En solo 3 meses llegaron a los astilleros ferrolanos 19 buques y 10 de ellos eran gaseros. Casi todos como los que habían tenido en el año 2013. De hecho, hubo más de 1000 obreros, 1000 nuevas contrataciones este verano. Esto, como decíamos, eran las buenas noticias, pero también hay malas noticias que tienen que ver no solo con el naval de Ferrol, sino con todo el naval gallego. Son datos que conocíamos ayer, son datos de ASIME y reflejan el naval de toda Galicia. La previsión era que Pemex creara 1400 nuevos empleos en Galicia, pero solo se generaron hasta ahora 300. Se ha perdido 82 respecto a diciembre pasado, a diciembre del año pasado, y 426, en comparación, Fernanda, con junio del año pasado, del 2013. Bueno, pues muchas gracias, Marina. Alcalde, ¿se porta Navantia como Ferrol se merece? Bueno, pues yo creo que es evidente, a raíz de lo que han podido ver todos los gallegos en este reportaje, que no se porta ahora y que no se ha portado bien en los últimos 30 años con Ferrol, ¿no? Y hay un dato que a mí también me gustaría dar, ¿no? Porque sí que es verdad que hay una mantra sobre Navantia Ferrol y sobre Ferrol pues casi permanente, ¿no? Y no se nos debe de olvidar que Navantia está formada por 3 centros de trabajo: el centro de trabajo de Ferrol y de Fene, que es el centro que hay en Galicia, otro centro y por otros 2 centros en el sur, por no decir mucho más, y por un centro, digamos, de dirección. Que les está viniendo bárbaro últimamente en Madrid. A los del sur. Bueno, pues no hay más que ver los datos aprobados por Navantia, disgregados de los últimos años, para ver qué centros han sido históricamente rentables y cuáles no. Entonces, ya digo, aquí viene habiendo una política excesivamente centralista por parte de Madrid con la industria naval en general, donde quien ha pagado siempre los platos rotos ha sido Ferrol. Alcalde, yo ya estoy segura de que todos los espectadores que nos están viendo en toda Galicia saben que usted es un alcalde y que es del Partido Popular, porque me está hablando de una empresa pública y en estos momentos quien está gobernando en España es también el Partido Popular. Yo no sé cómo usted encaja estas dos realidades. Mire, pues yo me debo a los ferrolanos, que son los que me han elegido, y a mí no me duelen prendas en decir, y ya lo he dicho muchas veces, que la dirección de Navantia y la dirección de la SEPI, gobernada por personas que han sido al menos nombrados por el Partido Popular, dejan mucho que desear en sus responsabilidades con esta ciudad. Además, como ya se lo he dicho a ellos en numerosas ocasiones a la cara, ¿y qué pues le lo puedo dicen? repetir. ¿Qué le dicen cuando le dice esto? Bueno, pues yo siento ser un alcalde incómodo para algunas personas, pero yo lo tengo que decir porque son datos, ¿no? Y por eso creo que es necesario que seamos capaces de transmitir esa capacidad
de hacer barcos, esa capacidad de repararlos y esa necesidad de que se tiene que apostar por la empresa que ellos están dirigiendo. Habla de Navantia, habla de la SEPI, pero ¿cómo están siendo las llamadas a la puerta o las llamadas de atención a sus compañeros de partido que gobiernan las instituciones y los ministerios que en el fondo son responsables de la SEPI de Navantia? Porque hay una parte que tiene que ver también con la gestión política de esta disconformidad que usted de una forma tan manifiesta está poniendo encima de la mesa. Mire, yo le puedo decir dos cosas, ¿no? Hay cosas que afortunadamente no han dependido de la dirección de Navantia o de la dirección de la SEPI, como por ejemplo estar en construcción en este momento un flotel para la empresa mexicana Pemex, porque ha sido una gestión impulsada por dirigentes también de mi partido, en este caso de la Xunta de Galicia, o a nivel político el encargo que ha hecho la Armada después de más de 10 años sin encargarle nada a Ferrol para encargar un nuevo barco. Me estoy refiriendo a nuevas construcciones. ¿Yo qué he hecho en falta de la dirección de Navantia y de la dirección de la SEPI? Un plan estratégico que sea capaz de convencerse de que aquí tienen una gran empresa que tiene que dar buenos resultados para ellos y que al mismo tiempo que da buenos resultados para ellos, tiene que dejar aquí empleo y dejar riqueza. Porque, sinceramente, con toda la sinceridad con la que se está manifestando, ¿qué cree que quiere realmente Navantia en relación con Ferrol? Pues mire, creo que en los últimos 30 años, porque yo no voy a entrar aquí con una guerra partidaria, que sería muy interesante y demás, pero creo que tampoco me corresponde, ¿no? Creo que pues, la industria naval española ha apostado por el sur. Y esto es un tema político. O sea, que si por Navantia fuera, ¿se cerraría Ferrol? Mira, aquí nos amplían las capacidades de reparaciones de Navantia Ferrol porque hay un dique más grande en el sur que está desocupado prácticamente todo el año. Y por eso Navantia no considera estratégico ampliar las capacidades de reparaciones de Ferrol. Por eso creo que más autonomía para el sector naval gallego nos podría ayudar a sobreponer esta situación. Bueno, hablaba de ese flotel, dramáticamente supongo también recibió una noticia de que una parte de esa actividad se fue al sur, ¿no? Que ya es como una especie de chiste. Yo no sé, verdad que yo no sé usted cuando se enteró de esto. Es verdad que solamente son 8 bloques, ya, bueno, pero menos es que del 2%. Es un simbolismo pero llamativo. Es un símbolo de lo que ya he dicho, y creo que ya no puedo decir más de lo que he dicho, ¿no? Yo discrepo totalmente con la política que mi partido en Madrid está haciendo sobre el sector naval. No lo puedo decir más claro. ¿Dique flotante sí o no? Pues mire, yo creo que lo que hay que hacer por parte de Navantia en Madrid es aumentar la capacidad de reparaciones de la ría de Ferrol. El instrumento lo tiene que decir la empresa. ¿Pero usted qué piensa? Bueno, yo he defendido ese proyecto y estoy dispuesto a defender cualquier proyecto que lo que permita sea aumentar la capacidad de reparaciones de Navantia en la ría de Ferrol. ¿Y se ha defendido políticamente, donde hay que defender estas cosas, con intensidad por parte de sus compañeros de partido, la construcción de ese dique flotante, por ejemplo, en Bruselas? Bueno, es que este proyecto tenía 3 incógnitas importantes. Una, la viabilidad técnica, que se acreditó que era posible. Otra, la viabilidad económica. Y otra, la armonización al derecho comunitario. Es decir, no inyectar fondos bueno, pues en un mercado que tiene que ejercerse en libre competencia, ¿no? Y ahí es donde aparecieron los mayores problemas. Por eso creo que lo que tiene que hacer Navantia es articular la fórmula para que se puedan aumentar las capacidades de reparaciones, ¿no? Con Navantia en contra, ¿el naval en Ferrol es posible? Bueno, yo creo que está siendo posible, ¿no? Y yo también quiero decir que en estos momentos tenemos una situación muy diferente a la situación dramática que teníamos hasta hace unos meses, ¿no? Se ha iniciado la construcción del flotel, se va a iniciar, espero que antes de que acabe este año, la construcción de un nuevo barco, en este caso para la Armada. Hemos ganado un contrato de ingeniería muy importante con Turquía, el Departamento de Ingeniería, que es un departamento también muy importante, porque el sector naval no solamente que es cortar chapa, por supuesto, y eso es muy importante, pero también tiene un componente de algo que ahora se usa mucho, ¿no? Que es el I+D, muy importante, y aquí lo tenemos afortunadamente con la Escuela de Ingenieros con una Técnicos, reconocida, con la Escuela de Ingenieros Navales y con un montón de ingenieros bueno, pues que vienen siendo el sostén
de Navantia en toda España muy importante. Ahora mismo las oficinas de ingeniería están a tope precisamente haciendo los diseños de los barcos que va a utilizar la Armada turca, por poner un ejemplo, ¿no? Y después el área de reparaciones, ¿no? Donde, tal y como ha salido en el reportaje, en estos momentos hay 1000 personas empleadas. Por lo tanto, ya digo, creo que se puede hacer más, que estamos en un momento también muy diferente, afortunadamente, al de hace unos meses, pero ya digo, reconversión significa que no podemos estar siempre con la soga de si viene un barco o no viene un barco. Es que tenemos que ser capaces de captar inversiones productivas en nuestra ciudad asociadas al naval que no dependan de los gobiernos y que no dependa de la política. Porque si siempre dependemos de los gobiernos y de la política, pues nos pasa esto viniendo de un político lo que viene tiene pasando bastante valor. En los últimos años. Me gustaría empezar a intervenir, que empiecen a intervenir el resto de nuestros compañeros de mesa de hoy, lógicamente empezando por Carlos, por el delegado de La Voz en Ferrol y, como decía, subdirector del periódico. Bueno, yo creo que los ferrolanos somos especialistas, los ferrolanos, en flagelarnos, en autocastigarnos, ¿no? Tenemos una actitud descreída, incluso cínica con nuestras cosas. Pero claro, esto lo hacemos nosotros con nosotros mismos. No nos gusta nada que nos lo digan los de fuera, ¿no? Viendo el reportaje, bueno, pensaba en esto, que entre la imagen del Detroit gallego y la California, claro, nosotros mismos nos regodeamos con que somos un poco el Detroit gallego, porque en fin, la realidad nos da de bruces con esto, pero nos gusta más ver esta imagen de la California. Claro, no nos gusta que nos digan que somos una sociedad acomodada, a la espera de que acude el Estado al rescate de nuestras cosas, pero es que además de las cosas que tenemos que hacer nosotros mismos, en fin, de la planificación urbanística, de generar un espacio en el que la gente pueda vivir, pueda en fin, criar a su familia, estar cómoda y demás, pues es una sociedad con una estructura económica y social que depende mucho de las decisiones políticas. Históricamente ha sido así, por la conformación de la propia ciudad. Cómo nació la ciudad hace 300 años y cómo somos ahora mismo también. En fin, el alcalde habla de Navantia, insiste en que las decisiones no le gustan de la dirección de Navantia, pero es que claro, como le recordaba Fernanda, las decisiones son políticas, y estamos a la espera de que haya algunas decisiones que se nos ha dicho que se iban a tomar y no se tomaron. Se han buscado elementos para decirnos que no es posible, porque, por ejemplo, con el dique flotante, que hay impedimentos jurídicos y legales por nuestra pertenencia a la Comunidad Europea, pero yo creo que eso ya no vale en este momento. Es decir, hay posibilidades, hay recursos, hay maneras de que lo que fue un compromiso también del Partido Popular hasta el último minuto antes de las últimas elecciones, de que se iba a hacer, pues yo creo que es una decisión que tiene que tomar. Efectivamente, a lo mejor no es el dique flotante en este momento lo que hay que hacer, pero que yo creo que sí, que sigue siendo defendible el dique flotante, pero desde luego ampliar la capacidad del astillero. Hay un elemento que comentaba hace un momento con Roberto que nos sirve un poco para ilustrar esto. Pemex acaba de decir que Navantia incumple y por eso ha tenido que desviar carga de trabajo. Pues si Navantia incumple, pues es una responsabilidad no solamente de los gestores de Navantia, es una responsabilidad del gobierno en este momento. Por lo tanto, yo creo que hay que tomar decisiones políticas para que esta sociedad, esta ciudad pueda tener Yo no sé si comparte el análisis que hace Carlos, el alcalde, y hasta dónde está dispuesto a llegar el alcalde para que esos compromisos políticos pues se ejecuten y se asuman. Bueno, pues obviamente mi responsabilidad es actuar en varios frentes, ¿no? Yo no solamente me puedo basar en actuar defendiendo los intereses de la ciudad, criticando a otros gobiernos,
porque ya digo, es que la solución también tiene que partir de nosotros mismos y los propios ferrolanos tenemos mucho que hacer y el ayuntamiento puede hacer muchas cosas para cambiar esta situación de la ciudad de los últimos años. José Luis Barreiro. Pero yo creo que hay que darle una pequeña vuelta a las cosas y acabar de decir lo que Carlos y el alcalde han dicho, a lo mejor con una contundencia mayor, entre otras cosas porque yo no tengo mayores compromisos para no decirlo. Vamos a ver, en primer lugar tenemos que recordar que el problema de la reconversión no se produjo porque la reconversión fue abortada. No se terminó de hacer la reconversión y se resolvió mediante un procedimiento que es muy frecuente en países como España y es muy frecuente en países de crecimiento económico como era aquel. Estábamos en un momento de extraordinario crecimiento. Se resolvió de una manera equivocada, que fue jubilando a personas que no tenían que estar jubiladas, retirándolas del trabajo y enferruchando los astilleros mediante una situación de falta de carga de trabajo. Y luego a todo eso se le añadió una serie de proyectos fantasmas que de repente ilusionaban a todo el mundo y de repente se disolvían. Yo recuerdo estando en el tripartito, pues el tema, por ejemplo, de la fábrica de vidrio y estas cosas, pues que siempre eran así un globo que venía y tal, y aquello lo que era en realidad era que no se mataba lo anterior y no se dejaban hacer lo siguiente, y ese yo creo que fue el error. La segunda es que yo creo que hay una insistencia en el modelo público para los astilleros de Ferrol, y yo creo que es una equivocación. El modelo público puede ser bueno cuando uno trabaja en desventaja comparativa. Si hubiese unos astilleros en Albacete y otros astilleros en Ferrol, a los de Albacete le convendría ser público, porque de esa forma podrían hacer barcos, podrían hacerlos incluso perdiendo dinero y podrían tener una cartera de trabajo que viniese tomada irracionalmente, pero a través de una decisión política que tuviese otras compensaciones de carácter social o de carácter económico. Pero cuando uno compite con ventajas comparativas, con buena mar, historia y personal, buenas instalaciones, etcétera, pues lo público en este momento es un error. ¿Por qué? Porque el público toma las decisiones con un montón de contextos que no son estrictamente económicos. Y por tanto, puede ser para el público más interesante acabar dándole a los astilleros del sur, al astillero de San Fernando, al que sea, ¿no? Comparando la disponibilidad de la construcción que tenemos allá parada con la que aquí queremos crear, y se acaba bloqueando toda la posibilidad de crecimiento. Yo creo que en esto tendría que romperse el asunto y apostar de una vez por la vía de los astilleros competitivos y privados. Si nosotros hacemos una comparación más próxima, y no es en este momento una buena comparación, porque tampoco está pasando su mejor momento, pero con la Ría de Vigo o con la Ría de Ferrol es evidente que a la Ría de Vigo le va mejor. Y yo creo que en este... ¿Crees que tiene que ver con ese modelo más privado del sur y menos...? Es mucho más diversificado, tiene muchísimas... es mucho más competitivo y tiene una política comercial, sobre todo, muchísimo más agresiva. Bueno, el principal éxito de la Ría de Vigo últimamente tiene que ver con una gestión pública. Que es no, pero no ese es el principal éxito de la Ría de Vigo. No, en estos momentos, Barreras está como está. No, ese es el caso de Barreras, pero en Vigo hay otros astilleros, los que están vinculados al Peri, los que están vinculados al Grupo Rodman, etcétera, que están trabajando mucho y están trabajando bien y no tienen nada... Es decir, curiosamente, al de Barreras le puede acabar pasando lo que le está pasando a los de aquí a corto plazo. Y luego, tercero, hay otra cosa que quería decir y termino con ella, ¿no? El hecho de insistir también en la vocación natural de Ferrol, que es la construcción naval, yo creo que es un tercer error. Ferrol tiene que tener en este momento muchísimas otras posibilidades, porque han cambiado muchas cosas. Es cierto que en este momento se construye más en el mundo, pero también hay muchos más constructores. Se puede planificar en Singapur para construir en Filadelfia. Y evidentemente por ese método es muy difícil de competir. ¿Qué otras fortalezas ves tú? ¿Qué otras fortalezas ves en Ferrol por las que tendría que tirar? Hombre, yo en este momento no sería una persona seguramente conocedora del asunto, ¿no? Pero yo creo que desde aquí se mencionaron algunas. El mar, pues yo creo que hay que fortalecerlo de otra manera. El turismo, pues yo creo que hay que fortalecerlo de otra manera. Supongo que hay otros tipos de industria que en este momento, si se apostase a nivel simplemente
gallego por establecer determinado tipo de políticas de ubicación empresarial, etcétera, para lo cual hay competencia, yo creo que serían muchísimo mejores. Y por tanto yo creo que ahí hay, el alcalde lo resumía en una palabra, muchas veces estamos esperando a que nos venga la salida de fuera y yo creo que la salida tiene que venir. Bueno, me pide la vez Roberto, me faltan todavía Iván y Rubén, pero dejadme que en un momento vayamos otra vez a la calle para pulsar la opinión, el punto de vista. Enseguida bajaremos a los asientos, a las personas que nos están viendo aquí en directo, pero hemos estado en las últimas horas también con ferrolanos que nos encontrábamos por la calle para preguntarles qué opinan del momento que está viviendo Ferrol. Optimismo emergente. Bueno, de Ferrol es que Ferrol tiene el alma de aquella ciudad y es un sitio precioso, con pobreza ahora mismo, con poca vida, pero sigue siendo bonito Ferrol, precioso. Creo que resurgiendo, la verdad, un poco, dentro de la crisis que es tangible todavía. Las playas, sobre todo, la verdad, tenemos unas playas bastante muy buenas por aquí. Yo creo que hay un pequeño germen de esperanza ahí. ¿En qué lo notas? Pues quizá en comercios nuevos que están abriendo, con ideas nuevas. Positivo. Pues quizá esas pequeñas tiendas que están abriendo con otra perspectiva, un poco más moderna. Pues que todavía haya gente que se atreva a abrir algún negocio por el centro y que trate de eso, de fomentar el consumo por aquí. Yo tengo confianza en que habrá un futuro para Ferrol. Tengo confianza en que esto va a cambiar, en que todo va a mejorar. Tenemos que ser optimistas, ¿no? Pues sobre todo ahora con el tema de Navantia y con el ticket, que intentaran conseguir al final pues traerlo, que eso daría mucho trabajo. Y desde que Navantia y los arreglos están todos de capa caída se nota mucho la ciudad. Arreglar las casas que se están cayendo y sobre todo las calles que hay bastantes huecos. Que hiciesen algo mejor, que hiciesen algo, que diversificasen de una vez la industria, que trajesen... que hiciese un esfuerzo por contratar algún barco, por hacer algo. Que hiciera la ciudad, pues que tratara de traer alguna industria. Hombre, necesita del naval, por supuesto. El naval es un puntal importantísimo en Ferrol. Pero bueno, Ferrol es algo más que el naval. Es el comercio, es mucho más. Bueno, un cierto optimismo, ¿no, alcalde? La gente como que quiere que esto tire para adelante. Es que la gente no se rinde, ¿no? Quien sigue viviendo aquí es que porque quiere apostar por esta ciudad y por lo tanto seguir para adelante, ¿no? Yo creo que es lo que tenemos que hacer entre todos. Gente joven diciendo que bueno, que como que ven que la luz al final del túnel. Bueno, decía Roberto que quería apuntar algo. La primera cosa que quería animar al alcalde es a ser incómodo, ¿no? Yo creo que no tiene que ver con lo de fondo que quiero decir, pero en realidad este es un país que necesita más políticos incómodos. Es decir, la política en España funciona bastante mal porque los políticos tienden a ser bastante cómodos y a ser obedientes. Y por tanto, yo lo animo a ser incómodo. Creo que ser incómodo es mucho mejor que ser cómodo para el partido, quiero decir, no para los ciudadanos. No, vamos a ver, la comparación con Detroit. En realidad, la situación de Detroit es muy distinta desde muchos puntos de vista. Detroit es una ciudad inmensa, esto en un área industrial, esto de las más importantes del mundo en su día, pero hay un punto que yo sí creo que tiene mucho que ver con la situación de Ferrol, y es que Detroit está como está, es decir, en Detroit hay barrios enteros que parece que fueron bombardeados por una bomba atómica, mejor dicho, por una bomba limpia de aquellas que ensayaban los americanos, que mataba a las personas y dejaba los edificios, pero se siguen fabricando coches. Es decir, Detroit ha dejado de fabricar coches, pero se siguen fabricando coches. Se fabrican, no en Detroit, es decir, Detroit no fabrica coches, pero en el mundo se fabrican miles de coches, más coches que nunca, porque hay que vender coches en mercados emergentes como el mercado chino, el mercado donde hay partes enteras del mundo, África, por ejemplo, que no consumía, que no compraba apenas coches, donde ahora se venden muchos más coches. Y esto sí es comparable, es decir, que aquí se hacen menos barcos, pero entender por dónde transitaba el mundo. A esto voy. Aquí se hacen menos barcos, pero se hacen más barcos que nunca, porque hay más transporte de mercancías que nunca por mar, porque hay una cantidad un crecimiento exponencial del transporte de crudo por mar. El problema es, mi pregunta es muy concreta, ¿hasta qué punto insistir en algunas cosas no es, utilizando aquella fórmula que creo que es de una fábula, ¿no? Dar golpes contra el aguijón? Es decir, en realidad, más allá de las responsabilidades de la SEPI, que seguro que las tiene, yo no tengo ninguna duda que las tiene, y la propia Navantia aquí, es decir, alguien tendría que explicar cómo es posible que teniendo carga de trabajo estén incumpliendo el contrato, si es cierto lo que dice el responsable de Pemex, que no lo sé. No sé si es cierto o no es cierto, pero ¿hasta qué punto estamos empeñados en algo que tiene una dificultad objetiva? Y es que hay otros lugares donde se fabrican barcos más baratos.
Es decir, que como se fabrican coches más baratos y como se fabrica todo más barato en otras zonas del mundo. Es decir, que hay un problema que tiene que ver con el dumping social. Es decir, que hay muchas zonas del mundo donde se fabrican cosas más baratas porque los trabajadores trabajan prácticamente como esclavos. No hay derechos sindicales, no hay salarios, no hay seguridad y higiene en el trabajo y claro, esto es perfectamente obvio que reduce extraordinariamente los costes. Supongo que no tiene que ir por ahí el camino, ¿no? Supongo. No, claro, no, yo no estoy proponiendo ni de lejos que tenga que ir por ahí, pero digo que esa es la realidad y con esa realidad hemos de trabajar, porque si no, insisto, podemos estar dando golpes contra el aguijón sin darnos cuenta de que las cosas van por otro sitio, ¿no? Yo lo decía antes, ¿no? Que no solamente, y en esto es lo que se está comentando aquí, ¿no? Yo creo que han sido dos reflexiones desde fuera, que a veces desde fuera se hacen reflexiones muy interesantes, ¿no? En el sentido de que no depende solo, pues al final, de lo que diga el presidente de Navantia o de lo que diga el presidente de la SEPI, ¿no? Que efectivamente aquí nos tenemos que dar cuenta de que tenemos que ser capaces de competir. ¿Cómo se compite? Con dos cosas. Con la ingeniería y con la especialización, porque ahí el factor de coste mano de obra es mucho menos importante. Por eso digo, en este momento en la ría de Ferrol, la ingeniería, ya digo, desde un sitio como Ferrol, donde la gente no se lo puede posiblemente estar imaginando, se están diseñando barcos que valen miles de millones de euros para el gobierno turco, ¿no? Por tanto, la ingeniería es un ámbito donde se puede seguir apostando por ella. O el tema de reparación, que ahí hay un tema también muy escabroso, al que también se aludió, que es la fórmula de gestión pública, la fórmula de gestión privada o la conexión público-privada, como sucede en el área de reparaciones. Todo el mundo presume del área de reparaciones, hay 1000 empleos, 900 pertenecen a la industria auxiliar privada y por lo tanto, bueno, pues hay unas connotaciones diferentes. Yo creo que todo se puede mantener, pero yo no me quiero, de verdad, no podría irme de aquí sin volver a repetir la palabra diversificación. Yo creo que es algo que no puede ser como sucedió antes. A mí me hizo mucha gracia que el profesor Barreiro recordara aquello de la fábrica de vidrios. Yo era pequeño. No, es que hubo alguna que era otra, niño, ¿no? Hubo seguramente alguna que otra. Nuestro compañero de FENE también. Y recuerdo el cartel y recuerdo a padres de mis amigos ir a Italia a formarse porque iba a venir la fábrica de vidrio. Quiero decir, es que aquí ha habido determinadas decisiones políticas y determinada demagogia que también nos ha hecho daño. Sobre lo cual hay que aprender. A ver, hay que aprender. Brevemente, porque me falta aquí el lado... En Venecia, que es donde están las grandes fábricas de vidrio italianas, básicamente se ha dejado de vender vidrio y se venden caretas que se fabrican en el mercado asiático. Es decir, la mayor parte de las cosas que se venden en las tiendas de Venecia se fabrican fuera de Venecia. Excepto algunas cosas que van para los turistas donde ven que se sopla Murano. A ver, Iván Puentes. Bueno, efectivamente, eu creo que é importante diversificar, non? Eu sempre digo que os nenos que nacimos no ano 80 na comarca de Ferrolterra, o modelo de verbo da primeira conxugación que aprendemos na escola era diversificar, non era o verbo amar, non? E levámoslo conxugando desde aquela e todavía non vimos a realidade desa diversificación, non? Pero no que sí discrepo é que eu creo que non creo que falle o modelo de empresa, non creo que fallen as potencialidades de Ferrol, eu creo que fallan as decisións políticas tamén, non? E hai erros, evidentemente, ao longo destes 30-40 anos de todo signo, de toda cor e para todos os gustos, non? Pero falando do momento actual e do momento presente, claro, Ferrol tivo históricamente unha carencia de infraestructuras que nos decían que era un factor obxectivo evidente e claro polo cal non éramos competitivos. As infraestructuras eran fundamentalmente de comunicación. Oxe, Ferrol ten, salvo o tren, que nos teñen todavía marxinados, pero ten infraestructuras de comunicación potentes. Ten unha autovía, a variante da Transcantábrica que inventou Fraga cando decidiu que a Transcantábrica fora por Vilalba, pero temos unha conexión directa con autovía con todo o norte de España e con Europa, temos conexión por autovía coa Meseta, o tren, en fin, esperemos que pronto teñamos, temos chan industrial que non tiñamos inicialmente máis aló do 1.000.000 de metros cadrados de naval que hai en Fene ou dos que haxa en Ferrol. Por lo tanto, os componentes obxectivos, digamos, eses factores obxectivos de competitividade, esta comarca hoxe os ten infraestructuras, ten saída por mar, ten un porto exterior magnífico. Que lle falta? Decisións políticas, claramente, non? O alcalde enumeraba
4 ou 5 sectores polos que ten que pasar esa diversificación, que coincide ademais neles, e creo que son as principais potencialidades de Ferrol, non? Que son ademais os que unha das consultoras máis reputadas a nivel internacional, creo que a LO polo ano 2008-2007 aproximadamente, con un estudio que fixo de potencialidades desta comarca, sinalou, non? Un era o sector naval. Evidentemente, sin que seña o monocultivo que tivemos hasta o día de hoxe, sin que seña, desgraciadamente, unha factoría en Fene con 15.000 traballadores como chegou a ter, ou con moitos miles tamén en Ferrol, pero sí un sector naval axustado ao momento, a esa situación de mercado que Roberto sinalaba, que teria que pasar, evidentemente, por reparacións, por sectores tangenciales ao naval, como a eólica mariña, aproveitando esa enxeñería que hai no naval, en definitiva, un sector naval potente. Claro, que vemos aquí? Hoxe o naval, fundamentalmente, para seguir medrando na única área que é rentable, que é a de reparacións, precisa un dique flotante. Un dique flotante que, e aí que discrepo co alcalde, non é o único responsable Mariano Rajoy o Partido Popular de Madrid. Un dique flotante que Alberto Núñez Feijóo dixo en primeira persona: eu son o garante do dique flotante para Ferrol. E ese dique flotante hoxe non está. E non está, ademais, con excusas, porque a propia Unión Europea recoñece que non ten ningunha petición formal por parte do Goberno de España para facer ese dique flotante. Incluso recoñece máis, recoñece que tal vez, e moi probablemente, non incumpla ningunha norma europea que o Goberno de España poda facer ese dique flotante. Por lo tanto, se está privando o dique flotante por unha decisión política. Segunda cuestión, a logística vinculada ao porto exterior. Ferrol ten un porto dos mellores, ou o mellor prácticamente que ten o norte de España, que é o porto exterior de Caneliñas. Unha decisión tamén política, neste caso do goberno de José María Aznar, decidiu que enfrente a 14 kilómetros, a 20 kilómetros, ao outro lado do Golfo Ártabro, na Coruña, se fixese outro porto exterior. Bueno, eso dificulta en certo modo esa competencia, pero ademais, un porto exterior vinculado á logística que ten unha obra do Banco Europeo de Inversións que leva 2 anos de retraso e que foi ademais por culpa do IGAP e dunha adxudicación un tanto sospeitosa a única obra do banco, a única financiamento do Banco Europeo de Inversións que se perdeu en toda Europa durante este ano. E remato con 2 pinceladas, Fernanda. Turismo e enerxías renovables. O turismo temos toda a potencialidade do mundo. Non hai ninguna decisión política, nin no turismo natural, nin no turismo industrial, prácticamente que teña sido solvente neste momento para impulsalo. E as enerxías renovables, que foi o único apunte ou a única esperanza de diversificación que tivo esta comarca, fundamentalmente nas Pontes e na zona de Ferrol, na zona da ría de Ferrol, que se desenvolveu nos últimos tempos con unha carga de traballo xa bastante importante, as enerxías renovables acaban de ser tumbadas tamén por unha decisión política do Goberno de España, cargándose directamente o sector en todo o país e, por lo tanto, volvéndonos outra vez a condenarnos ao monocultivo do naval sin ninguna decisión política para facer concretas as que plantexa Iván, unha ten que ver efectivamente co dique flotante, esa denuncia que está feita de que non se petou con seriedade na porta de Europa para que ese dique se autorizara e que non, en principio non había reproches legais por parte da Comisión da Competencia. Yo quiero aclarar una cosa, ¿no? Porque lo que dijo Alberto Núñez Feijóo, porque a base de repetir tantas veces una frase, parece que al final, bueno, pues se convierte en realidad, ¿no? Lo que dijo Alberto Núñez Feijóo fue carga de trabajo o dique, y esto mismo lo repitió Mariano Rajoy antes de varias elecciones, ¿no? Yo quiero poner en valor también el hecho de que en este momento hay 4 contratos que tienen una valoración económica de 400 millones de euros, insuficientes, pero muy diferente al escenario que teníamos en esta ciudad y en esta comarca en los últimos años. Con respecto al tema del dique, yo ya he dicho mi posición. Yo creo que es imprescindible apostar por el área de reparaciones y hacerlo con la seguridad de que esa actuación que se haga no implique que se pueda volver a sancionar a los astilleros de la ría de Ferrol. Yo no sé si la consulta es formal o informal. Pero usted sabe que Almunia ha estado hablando Yo en los lo que últimos días, sé, ¿no? yo lo que sé es que no hay una respuesta oficial por parte de Almunia diciendo que eso se puede hacer respetando las normas de competencia de la Unión Europea. No existe ese documento. Yo no lo he visto y, por lo tanto, francamente, creo que no existe una comparecencia parlamentaria del señor Almunia diciéndolo, ni una respuesta escrita. Entonces, todo el mundo sabe... ¿Cómo va a responder algo que no se haya pedido formalmente? Yo no quiero polemizar sobre esta cuestión porque, ya digo, creo que no es... si yo lo defiendo, entonces no me voy a poner del lado de Almunia. Pero hay 2 tipos de consultas a la Unión Europea. Unas son las consultas formales, que tienen consecuencias
sobre la decisión que se adopta y otras son las consultas, digamos, informales, que es la que le formula el Gobierno de España, que por cierto lo formula por la presión que ejercen los alcaldes, que ejercen los sindicatos y que ejercen los empresarios, porque en Madrid no querían ni siquiera elevar la consulta a la Unión Europea, ¿no? Y esta es una presión de todos, por lo que se eleva esta consulta. Y eso es contestado. Y por lo tanto, a mí me parece que sea formal, que sea informal, lo que ha dicho la Unión Europea es que si hay aportación de fondos públicos, podríamos vulnerar la normativa de competencia. Alcalde, la Unión Europea pide que o Goberno de España aclare determinados extremos sobre como sería ese financiamento, como sería a aportación do Goberno de España, en función de eso aclarar a situación. O Goberno de España non respostou a iso. Yo ya digo, yo no voy a entrar en esta polémica porque yo no soy el Gobierno de España, yo soy el alcalde de Ferrol, yo defiendo el dique, entonces yo, que se defienda cada uno donde se tenga que defender. Yo ya digo que yo estoy a favor de esa infraestructura, pero también digo, tenemos que acostumbrarnos a cumplir la normativa de competencia, entre otras cosas, porque aquí por incumplimientos de la normativa de competencia en el año 2005 se hace la segunda reconversión industrial que nos lleva a tener un astillero cerrado a lo largo de 10 años. Y reabrir un astillero es un tema moi complicado. O incumplimento da competencia non foi no ano 2005. Faltame todavía... Foi no ano 2003 co goberno de José María Aznar. A ver, es que yo no hablé ni de gobiernos ni hablé de partidos. Yo estoy puxo a hablando fecha en moi general precisa, porque todos los ferrolanos tienen esa. muy claro quién hizo las reconversiones. Entonces yo no me voy a poner a hacer aquí apuntaba alguna apología cosa de ningún partido, porque mi obligación es defender... A ver, espera, es que me falta todavía Rubén, pero quería simplemente un comentario breve de cosas concretas que también dijo Iván. Puerto Exterior, esa competencia con el de Coruña, turismo... No, ninguna competencia. No, complementarios. Yo creo que todos los puertos en Galicia son puertos importantes, pueden ser puertos complementarios, pero yo, obviamente, como alcalde de Ferrol, lo que deseo es que al puerto de Ferrol le vaya bien. Y además creo que, francamente, le va a ir muy bien. Le está yendo muy bien este año, posiblemente superemos las cifras de tráficos del año pasado, eso es una buena noticia. En este momento, cuando se cierre el mes de octubre, la previsión es que superemos los 10 millones de toneladas de movimientos de tráficos, por lo tanto, el puerto está yendo bien y por lo tanto es fácil que tengamos 2 millones de toneladas más de aquí a final de año y que por lo tanto volvamos a liderar el ranking de tráfico de mercancías. Y yo creo que estas cosas hay que decirlas y que estas cosas nos permiten, como el área de reparaciones, incentivar a que se tomen decisiones públicas o privadas, porque no podemos cerrarnos a todo lo público, públicas o privadas, para que esto siga creciendo y para que esto genere empleo. Rubén, te pido por favor una intervención pequeña, porque es que estamos fuera de todas Por escaletas. empezar por este último, nos, Izquierda Unida vai a Bruselas, pidas a reunión con Almunia e nos quedamos absolutamente alucinados de que transmite Almunia é unha responsabilidade dos dous grandes partidos, do Partido Socialista e do Partido Popular, porque non existe ningún veto en Europa a construción dun dique. E incluso se simplifica coa cuestión francesa, que en Francia existe... Vostedes, o que decía o alcalde, tedes documentación por escrito desa contestación? Non son esa xuntanza, para min hai unha persoa central en iso, que é un representante dos traballadores, Víctor Ledo, desta comarca, que diante del se lle transmite que non existe ningún veto. E que o veto é unha responsabilidade política dos grandes partidos que teñen alternado nese proceso. A cuestión do dique é central para esta cidade. Moito máis incluso se fala do que vai pasar despois da ampliación do canal de Panamá, porque non temos espacio para esas reparacións que poden vir a partir de que empece ese novo tráfico dentro do canal. Se non temos novo dique, aí non hai nada que facer, podemos vender motos, que non hai absolutamente nada. Pero que en riba, aquí se fala de terrenos ociosos outra vez. Eu veño dunha comarca, que é a comarca de Vigo, donde unha empresa, por certo, privatizada, e unha empresa pública, que era Barrera, se privatiza, Vulcano se privatiza e algún iluminado dos novos donos de Vulcano decide que hai que ir a facer aventuras a comprar terrenos ociosos. Se compra o asteleiro 50.000 metros cuadrados do asteleiro Juliana, en Asturias, aproveitándose dunha recalificación dun plan xeral. Neste caso, Sí, neste caso Vulcano. Eso significou un buraco de 90 millóns de euros. Por lo tanto, a xestión privada dos asteleiros absolutamente nefaste. E, por certo, en Vigo éramos 12.000 traballadores do sector, hai 1.700 contadiños na ría, a maior parte delas de subcontratas. Pero eu creo que sí que hai un paralelismo entre Detroit e Ferrol. É que a participación pública en determinadas empresas desaparece
e aparece a xestión absolutamente neoliberal e obviamente ninguén controla que General Motors, unha empresa que tiña subvencións públicas do goberno federal de Estados Unidos, decide levantar a produción e levala a países asiáticos, sobre todo China e Japón. Se nos permitimos, no ano 2007, que ese suposto levantamento do veto iba condicionado á entrada de barreras cos terrenos ociosos, ahora mesmo teríamos un buraco seguramente moitísimos millóns de euros nunha empresa pública. Bueno, como decía, estamos fora de tempo, alcalde. Eu non sei se quere matizar algunha das palabras de Rubén, e en calquer caso tamén quería algún comentario con respecto a unha acusación que saiu da boca de Iván, no sentido de que non se está facendo nada en relación co turismo. Nese vídeo que víamos, si había unha persoa que decía que hai unha reclamación constante e un interés crecente en relación ca oferta turística de Ferrol. Ha dicho eso Iván, ¿no? Pero yo creo que en turismo hemos dado pasos en estos 3 años muy importantes, ¿no? Y a mí me gustaría porque a verdad é que é un sitio como para que venda turísticamente. Me gustaría destacar Ferrol, en el tema del turismo algunos datos objetivos. El primero, número de personas que hace 3 años llegaban como cruceristas a Ferrol, 10.000. 3 años después, número de cruceristas que llegan a Ferrol por mar, 40.000. El hecho de que haya 40.000 visitantes por mar creo que es, bueno, pues como mínimo multiplicar por 4 el número de personas que tienen en Ferrol un puerto interesante para conocer. Y para esto no es convencer uno a uno, hay que convencer a las navieras de que Ferrol es un puerto crucerista importante, igual que lo son La Coruña y Vigo. Por lo tanto, creo que en ese complemento es importante. Y después hemos creado también un producto nuevo en este mandato, que es la ruta de la construcción naval. ¿Qué es la ruta de la construcción naval? Lo digo aprovechando que nos escuchan de toda Galicia, pues la ruta de la construcción naval lo que permite es ver cosas diferentes. Ese turismo industrial, digamos, ¿no? Ver cosas diferentes aprovechando que aquí tenemos cosas que no se pueden visitar en otros lugares. Como por ejemplo visitar el Arsenal, visitar un astillero, que tienen ambos 3 siglos y que siguen utilizándose mucho tiempo después. Y eso ha sido gracias a la colaboración de la Armada, gracias a la colaboración de Navantia, de la Diputación y del Ayuntamiento. ¿Y cómo está respondiendo? Pues miles de personas están colapsando toda la oferta. ¿Qué hay que hacer? Como no está, vamos a aprovechar, le dejo que ponga la cuña. ¿Qué hay que hacer para...? Dirigirse al Ayuntamiento de Ferrol para solicitar participar en las visitas de la ruta de la construcción naval. Bueno, pues ahí queda la cuña del alcalde. Vamos un momento al público, porque tenemos ahí camuflado entre todas las personas que nos acompañan hoy a Lois Balado. Un pequeño apunte, quería Lois, adelante. ¿Qué tal, Fernanda? Buenas noches. Bueno, antes veíamos esa encuesta y escuchaba que hablaba una persona de Resurgimiento y por aquí, bueno, decía alguno, bueno, qué optimista. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo se llama? Juan. ¿Por qué decía eso de qué optimista cuando escuchaba lo del Resurgimiento de Ferrol? Porque veo que no resurge. ¿Ha cambiado mucho Ferrol desde la famosa reconversión? De Ferrol cambió para peor. No sé si mira con cierto optimismo el futuro, porque bueno, están dando datos también ahí del aumento del turismo. Yo miro con optimismo el futuro, pero yo vi un Ferrol, vi un Ferrol, paseo Ferrol y cada vez lo veo peor. No sé si hay la misma sensación por aquí, por este lado. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, soy Fernanda, sí. No comparto totalmente la opinión de este señor. A mí me parece que se están haciendo cosas, que efectivamente tenemos todo Ferrol levantado, la zona centro y casi el extrarradio, pero estamos obrando, se están haciendo jardines, se están remodelando las calles. A mí me parece que sí, que efectivamente estamos empezando a resurgir. Y gracias a Dios, además. Bueno, pues ya ves, diversidad de opiniones, Fernanda. Bueno, pues 2 puntos de vista que nos acompañan. Alcalde, de todas maneras, si el interés de Ferrol y el futuro de Ferrol pasa por el interés que despiertan las redes sociales, ya le digo que lo tiene muy fácil porque estamos arrasando con comentarios a través de Twitter, en este caso. Bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa de publicidad. Tenemos todavía muchas cosas que compartir con todos ustedes en este programa tan especial que estamos compartiendo desde Ferrol. Les vamos a dejar con un pequeño adelanto que después va a ser más suculento con un grupo de aquí de Ferrol, Los Homínidos, y vamos a aprovechar para tomar un pequeñito aperitivo, reponer fuerzas, aperitivo que nos va a facilitar O Cantón. Les dejo con un pequeño avance, insisto, lo gordo vendrá al final de Os Homínidos. Hace algún tiempo en un bar conocí a un gran señor de cierta edad, un ejecutivo, jefe de una agencia de publicidad. Rufino me lleva a jugar a casino